Amigos, las sesiones en el Senado últimamente se están poniendo a chambear a todos los opositores. Sesiones más de 8 horas, más de 12 horas y siguen. No están acostumbrados a la chamba. Cuando ellos eran mayoría se pasaban todo por el arco del triunfo. Y ahorita resulta, en aires de reformas donde está saliendo todo como el pueblo de México pidió, Ricardo Anaya le está poniendo atención a cada palabra que dice la doctora Claudia Sheinbaum. El tema ahorita es, como siempre, la reforma al Poder Judicial. Ese va a ser el tema siempre, sobre todo porque la judicatura ya soltó. Dijo, ok, necesitan los documentos para las elecciones. Perfecto, aquí tienen. Y se dobló, lo entregó. Eso al Poder Judicial lo pone a temblar. Pero sobre todo, pone a temblar a todos los opositores que se la pasaron defiende y defiende algo que al final acabó cediendo el mismo poder. Ignacio Mier le vino a callar la boca, pero por completo, a Ricardo Anaya. Porque Ricardo Anaya, como siempre, haciendo la comparación con México, con Cuba, o con Venezuela, o con cualquier otro país. Pero ya tenemos 6 años diciendo que nos íbamos a venezualizar. Y ha pasado el tiempo y eso no ha sucedido. Y ahorita se atreven a decir, no. Es que en este sexenio es donde empieza ese cambio. Están atoradísimos porque no tienen cómo frenar la demoledora de Morena. Porque no tienen cómo frenar la mayoría que el pueblo le otorgó. Y por eso están muy molestos. Escuchen cómo primero interviene Ricardo Anaya y después viene Ignacio Mier. Personas oradoras, atenerse al tiempo porque vamos para una jornada bastante larga. Senador, así es que esta vez no daré tolerancia. Desde el primer segundo que se pasen estaré pidiendo que culminen su intervención. Senador Juan Antonio Martín del Campo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a nombre de la senadora Laura Esquivel Torres, tiene la palabra hasta por 5 minutos. ¿Quiere que vaya primero, Ricardo? Ricardo Anaya Cortés tiene la palabra. Pero es que el 76% será 10 minutos. No pueden acordar algo que va contra el reglamento. Sí, a ver, me están comentando. El senador Ricardo Anaya Cortés lo podría haber hecho desde la tribuna, me lo está comentando de manera económica, que el reglamento dice que tiene hasta 10 minutos. Es una vieja discusión, porque yo sostengo que quien decide el tiempo para intervenir es el orador y no la presidencia. Y hay quien piensa que es la presidencia. Como yo fui víctima de ese tipo de cosas, tiene hasta 10 minutos. Gracias, presidente. Mi reconocimiento por esa decisión. Y su decisión me da pie a una afirmación. Yo no creo en la polarización radical. Yo no creo que de un lado están las buenas y los buenos y del otro lado están las malas y los malos. Yo estoy convencido de que hay gente de bien de este lado que está profundamente incómoda con los términos en los que hoy está redactado el artículo 500, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, hace unos minutos se deslindó de manera contundente de ese despropósito. Y voy a citar textualmente a la presidenta de la República, que se acaba de pronunciar hace apenas unos minutos. Dijo la presidenta de México: nosotros no estuvimos de acuerdo. Debe mantenerse lo establecido en la Constitución. Ojalá el oficialismo hoy escuche a la presidenta de México. Sí se necesita, claro que se necesita una reforma en materia de justicia. La justicia en México está colapsada. Se cometen al año 30 millones de delitos. ¿Qué porcentaje se castiga? Menos del 1%. ¿Quién en su sano juicio se puede oponer a una reforma profunda al sistema de justicia? Sí a una reforma en materia de policías, de fiscalías, de ministerios públicos y de jueces, pero no a una reforma del fraude y del engaño. Esta reforma judicial no se diseñó para darle poder al pueblo. Engañaron a la gente diciéndole que votarían de manera libre, directa y secreta. Lo que no les dijeron fue que ustedes tendrían el control total y absoluto de quienes aparecen en la boleta. Miren, compañeras y compañeros, Cuba tiene cosas maravillosas. Para mi gusto, la mejor música del mundo. Una cultura fantástica. Pero entre las cosas maravillosas cubanas no está su democracia, ¿verdad? Desde 1959, el Partido Comunista no pierde una elección. Y digo elección porque hay elecciones. La gente sale a votar de manera regular y periódica. ¿Y cómo le hace Cuba
para nunca perder una elección. Pues es exactamente la fórmula de su reforma judicial. Tienen el control de los que aparecen en la boleta. Entonces, claro que el pueblo sale a votar, pero ¿de qué sirve que salga el pueblo a votar en junio de 2025 si ustedes ya decidieron por el pueblo quién va a aparecer en las boletas? Y segundo, como en todo régimen autoritario, pues el Tribunal de la Santa Inquisición, aquí llamado Tribunal de Disciplina Judicial, donde se les llegue a colar un juez de distrito, una magistrada de circuito que no siga la línea, su tribunal de disciplina los puede destituir, darle vista al Ministerio Público y encarcelarlos. Engañaron y volvieron a engañar, porque después dijeron que tuviéramos paciencia, que en la legislación secundaria los comités de evaluación serían la garantía de que los mejores perfiles llegarían a ministras y ministros de la Corte, a juezas y jueces de distrito, a los tribunales colegiados de circuito. Y resulta que, como dijo la coordinadora, publican en la madrugada una reforma, un cambio al artículo 500 de la LEGIPE, numeral 8, del que ya hasta su presidenta se tuvo que deslindar por la magnitud, por la brutalidad del ridículo, de la inconstitucionalidad y del atropello democrático. Lo trataré de explicar con claridad. Lo que ustedes aprobaron en la reforma constitucional para ministros de la Corte fue muy sencillo. Paso 1, que se registre el que quiera. Con que tenga 8 de calificación y una carta de una vecina, lo aceptamos como candidata y candidato a ministro de la Corte. Paso 2, el comité de evaluación reduce la lista ¿a cuántos? A 10, así lo dice la Constitución. Paso 3, la tómbola, la insaculación para de esos 10 sacar 3. Y esos 3 son los que, si los aprueba el poder correspondiente, van a la boleta. Eso decía la reforma constitucional. Y aún en contra de la voluntad de la Presidenta de la República, algún duende dentro del oficialismo plantea una reforma al artículo 500, numeral 8, para modificar de manera radical ese procedimiento. En el nuevo procedimiento el paso 1 es el mismo. Sacas 8 de promedio, te da la carta a la vecina, se te considera apto para ser ministra o ministro de la Corte. Ese sigue siendo el paso 1. El paso 2 sigue siendo el mismo. El comité de evaluación reduce la lista ¿a cuántos? A 10. Pero aquí viene la trampa, aquí viene el engaño, aquí viene el embuste. Agregan un paso que no existía en la reforma constitucional. Le mandan al poder correspondiente, ejemplo este Senado de la República, la lista de 10 y le dan al Senado el poder de decir cuál de esos 10 sí va a la boleta y cuál no va a la boleta. Y si resulta que al que le habían prometido ser ministro no viene en la lista, pueden devolver la lista completa y ordenar que les manden una nueva. Y si viene al que ustedes ya le prometieron ser ministra o ministro, muy sencillo, se dan ustedes el poder en ese artículo 500 para eliminar a los otros 9. Léanlo, eso dice el artículo 500, numeral 8. Eliminan a los otros 9, se quedan con aquel al que ustedes le prometieron el cargo y lo mandan a la boleta. Y entonces sí, que salga el pueblo de México en junio de 2025 en una elección democrática, libre, directa y secreta para votar por la persona que ustedes ya de manera predeterminada seleccionaron para ocupar el cargo de ministra o de ministro de la Corte. Buenos días a todas, a todos. Con el permiso del presidente y de la mesa. Hoy estamos iniciando una discusión que está nuevamente poniendo en contradicción dos visiones de país. Y como bien dijo quien me antecedió, más allá de radicalismos, hay que hacer algunos primeros reconocimientos. Primero, que le preste atención de manera puntual a las declaraciones de la Presidenta de México es algo que celebro, porque nutre siempre el criterio de estar pendiente del acontecer nacional y más de quien dirige los destinos del país desde la titularidad del Ejecutivo. También celebro que tenga un conocimiento meridiano de la República de Cuba y que en ese reconocimiento de la música no lleve implícito reconocimientos de la música en otro sentido. Quiero comentarles que el proceso legislativo, compañeras y compañeros, es nuestra tarea fundamental. Si un senador, una senadora decide presentar una reserva, se discute y se aprueba, forma parte del proceso legislativo. Y no necesariamente todos los integrantes del Pleno debemos coincidir con lo que decidió una comisión en ese momento, en esa discusión. Por eso yo quiero decirle, sin que sea alusión, que nosotros estamos a favor de que se regrese al contenido del texto constitucional reformado, aprobado por la mayoría de los integrantes de este Pleno en una votación calificada.
No me regala agua, por favor. Agua. Yo en la permanente insistía que retengan el reloj, que pusieran agua ahí, porque sí gasta uno mucha energía y no hay agua. Desde la pandemia quitaron el abasto de agua y es una... Y no, perdón. No, el agua Hasta para el ya tenemos orador, agua. las otras como quiera. Adelante. Gracias, presidente. Una disculpa. Entonces, el proceso legislativo es un proceso dinámico. Es un proceso que implica una revisión permanente, constante, periódica. Requiere madurez, requiere sensatez. Requiere que nosotros le demos lectura. Por eso, el poder reformador tiene instancias. Todavía incluso, Cámara de Diputados puede corregir la minuta, porque forma parte del proceso legislativo. Ahora, públicamente al pueblo de México le decimos, el espíritu de la reforma al Poder Judicial, que le devuelve la potestad al pueblo de México establecida en el 39 constitucional, de que el pueblo tiene de manera inalienable el derecho de modificar su gobierno, que la soberanía emana del pueblo, lo estamos dejando plasmado hoy y lo anuncio en 3 reservas que serán presentadas por el grupo parlamentario de Morena, respaldadas por nuestra coalición, que le dé certeza al proceso electoral y que cada una de sus etapas contenga la definitividad que le garantice a todos los que se inscriban, derivado de la insaculación en el proceso electivo de jueces, ministros y magistrados, sea conforme a las atribuciones que van a tener los comités técnicos y cada uno de sus poderes. No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes. Reitero, la vocación que tiene nuestro movimiento es democrático. Me parece verdaderamente maniqueo que se venga a reconocer que hay en este proceso un voto en contra por parte de la oposición y que por otro lado se esté cuestionando una reserva. Yo pediría consistencia política, pediría a todos los participantes en este debate que seamos consistentes políticamente. Si estamos en contra hay que manifestarlo públicamente. Se manifestó públicamente con su voto que están en contra de la reforma. Nosotros estamos a favor de que haya un proceso democrático, electivo de jueces, ministros y magistrados. Quiero finalmente reiterarles a ustedes que no estamos tampoco violentando de ninguna manera la Constitución al iniciar el proceso electoral con las reformas a estas 2 leyes. El octavo transitorio de la reforma establece claramente la facultad que se le da al Poder Reformador para que elabore las leyes necesarias para sacar adelante el proceso electoral. Toda la planeación, la preparación, la ejecución de los procedimientos electivos de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación está expresamente señalado que en la elección extraordinaria del 24-25 da comienzo con la sesión del Consejo General del Instituto que celebró el 23 de septiembre pasado. Amigos, de esa manera es como Ricardo Mier le sella las mentiras a Ricardo Anaya diciendo, es que Morena quiere tener el control completo de las personas que van a estar en las boletas de jueces, de juzgadores. Ya cuando la oposición perdió de todo, ¿qué es lo que le queda? Generar mentiras, generar infodemia, subir a tribuna a gritar, subir a tribuna a hacer show, menos debatir y mucho menos presentar pruebas de lo que dice. ¿Qué es lo que tenía Ricardo Anaya que creyó que iba a ser una superarma? Las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero ya vimos qué pasó. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco este tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.